Al filo de la intriga. El mítico reino de los Tartesos. En muchos casos los arqueólogos se han dejado llevar por los mitos y las leyendas en torno a una civilización perdida, intentando así seguir el rastro de su historia por la Tierra. Civilizaciones que aparecieron de repente y como por arte de magia, fueron arrasadas del planeta sin explicación alguna, pero que viven en los mitos y las leyendas. El reino de los Tartesos está rodeado de esa magia especial, por las fábulas y ficciones que se tejen alrededor de sus fascinantes historias. Los Tartesos hacen que cualquier historiador y arqueólogo quede sumergido en una leyenda donde se pierde de vista los límites de la realidad y la fantasía, volviéndola una civilización fascinante. Hablar de los Tartesos es referirse a una de las civilizaciones más antiguas del mundo, incluso más antigua que la romana, y también tan enigmática y misteriosa como ninguna otra. Es adentrarse a una historia que no aparece en los libros, pero que nos acerca a un mundo lleno de intrigas, misterios y de tesoros ocultos. Pero, ¿quiénes fueron? ¿Por qué no hay rastros de su historia en los libros? ¿De dónde provenían todas sus riquezas? ¿Por qué desaparecieron de forma inexplicable? Acompáñanos a mirar de cerca su mítico reino. Lo que se conoce de la historia de los Tartesos solo puede encontrarse a través de la escritura de textos antiguos, pues parece que del reino de Tarsis, como también se le conocía, no quedó un registro formal en la historia, más que los relatos de algunas civilizaciones que se toparon con ellos en la antigüedad. Y es a partir de esas escasas escrituras que los investigadores y arqueólogos han tratado por décadas de desentrañar su historia, ya que los documentos encontrados por autores romanos y griegos sobre esta civilización dan muy pocas luces sobre ellos, pero despiertan en los estudiosos los mayores enigmas y misterios. Considerada la primera cultura de la península ibérica, y llamada así por los griegos y por los fenicios, hablar de los Tartesos es viajar 3000 años hacia el pasado, a una historia precedida por la fama de sus cuantiosas riquezas, la codicia por parte de otras civilizaciones y, lo más importante, la promesa de un tesoro escondido, el famoso tesoro tartesio, que ha llevado a los investigadores a preguntarse: ¿por qué, siendo una civilización tan próspera, desaparecieron sin dejar una pista, dejando solo a su paso las fábulas que le confieren un grado más de misterio, intriga y maravilla? Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Uno de los investigadores más apasionados sobre el tema de los Tartesos fue el reconocido arqueólogo alemán Adolf Schulten, que al igual que otros investigadores quería desenterrar la historia de esta civilización a partir de las fábulas y las leyendas de los textos antiguos, convirtiéndose en uno de los más incansables en cuanto al tema de los Tartesos se refiere. Schulten se había propuesto desenterrar el tesoro tartésico, pero antes debía descubrir el asentamiento geográfico de esta civilización, y para ello debía enfrentarse a los textos antiguos de los autores con algunas escasas referencias sobre el lugar donde hicieron vida. Las leyendas permiten situarlos en el sur de la península ibérica a 2 días de navegación de la Gadir fenicia, más allá de las columnas de Heracles, y otras fuentes más los ubican en torno al eje del río Guadalquivir, remontando sus orígenes alrededor del 900 a.C. Sin embargo, el lugar de procedencia de esta civilización sigue estando lleno de misterios. Schulten se había enfrentado a uno de los enigmas de los Tartesos, pero realmente su interés estaba en descubrir el tesoro del que se hace referencia en los textos antiguos, que lo describen como lleno de reliquias, piedras preciosas, oro y plata. Para ello recorrió desde la punta del Malandar, pasando por la desembocadura del río Guadalquivir, hasta llegar a Doñana en la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz, donde se cree, según sus investigaciones, que se asentaron los Tartesos, y donde daría inicio a las excavaciones para la búsqueda del tesoro misterioso. Luego de muchas excavaciones en Doñana, específicamente en el poblado de Cerro del Trigo, Schulten conseguiría un anillo de cobre que aseguraba pertenecía al reino tartésico, que data del siglo VI a.C.
Una pieza con inscripciones griegas que hace referencia a esta civilización, dejando una pequeña pista sobre ellos y abriendo la posibilidad de encontrar el tesoro oculto de incalculable belleza en esas tierras. Este descubrimiento sirvió para llamar la atención de otros investigadores y estudiosos que siguen desentrañando información sobre este reino, el cual según los escritos antiguos era floreciente, con una capital amurallada a las orillas de un caudaloso río, rico en estaño y plata. Y es por esa razón que no se explica que siendo una civilización tan próspera y con una ubicación privilegiada, desaparecieran sin dejar una evidencia más clara de su existencia y de su poder. ¿Será que fueron exterminados por otras civilizaciones o será que fueron arrasados por algún embate climático? Se habla de una historia de codicia e intriga por parte de los griegos, que por años intentaron minimizar a esta civilización debido a su poderío. Y se dice que fueron numerosas las batallas que tuvieron que librar los tartesos para proteger sus riquezas, defender su poder y a sus habitantes. Pero, ¿por qué no quedaron rastros de su historia? ¿Qué pasó con ellos en la antigüedad? Uno de los mayores problemas que se plantea la arqueología mundial el día de hoy es la falta de información en torno a los tartesos que permita al menos rozar las maravillas de esta civilización. Pero cuando las investigaciones parecían llevar a un callejón sin salida, hubo un magnífico descubrimiento que aparece como por arte de magia. Una reliquia tartésica que fue asociada al famoso tesoro oculto, que permite a los investigadores y estudiosos pensar que los mitos y leyendas sobre los tartesos son en realidad los datos históricos de una civilización que está a la espera de ser descubierta desde el principio de los tiempos. Según las leyendas y los textos antiguos se cree que los fenicios y los griegos ya habían intentado conseguir y apoderarse de las reliquias tartésicas, pero a pesar de las batallas y las rivalidades no fue posible dar con el paradero de tan ansiado tesoro, resultando que los tartesos se preocuparan por esparcir y ocultar muy bien sus reliquias de las manos codiciosas de los enemigos, tanto así que aún el día de hoy no ha podido ser descubierto por nadie y permanece oculto desde tiempos inmemoriales. Hasta que un 30 de septiembre de 1958 en la superficie de las aguas del río Guadalquivir, la casualidad llevó al albañil Alfonso Hinojo a encontrar un brazalete dorado de extrañas y exquisitas formas, pero que al parecer le faltaba un adorno, lo que lo llevó a él y a un grupo de trabajadores de la construcción a seguir excavando con sus manos la superficie del río, descubriendo algo tan majestuoso e inigualable, que ha dejado a los investigadores completamente maravillados y sin respuesta. Para la sorpresa de él y de sus compañeros, extrajo de las aguas del río como si se tratara de un tesoro pirata, un recipiente de barro cocido que no podía contener mayor tesoro a la vista de todos, maravillando a aquellos albañiles con tan espléndidas y exquisitas joyas. Lo que más tarde el arqueólogo Juan de Mata Carrizo y Arroquia llamaría como un arte fastuoso, delicado y bárbaro, que fue atribuido al reino de los tartesos bautizado con el nombre de Tesoro del Carambolo, con un total de 24 piezas de 24 quilates y un peso de 2.950 gramos, un tesoro que se cree pertenecía a un rey, al legendario rey de los tartesos. El primero y último rey de esta civilización, considerado de los más extravagantes y diferentes, un hombre de facciones exageradas y de gran estatura, con unos ojos que hipnotizaban a cualquiera, que gobernó con gran sabiduría al pueblo y acumuló grandes riquezas. Y que también estuvo envuelto por los mitos que lo asocian a un ser sin igual, por las maravillosas historias que rodearon su nombre, el conocido rey Argantonio, inmortalizado por las leyendas y las fábulas del mundo tartésico. Gobernó en un vasto territorio indómito y desconocido por muchos años, gobernó por tanto tiempo que su edad se convirtió en mito de longevidad. Algunos escritos antiguos y referencias históricas como las de Heródoto hablan de un hombre que gobernó por 150 años, otros se refieren a este rey con una edad incalculable que estuvo al mando de su reino por más de 200 años.
Lo cierto es que esta característica fue tan llamativa para los escritores de la antigüedad que creó su fama mítica, fantástica y misteriosa. El historiador Julio Caro fue el más apasionado alrededor de la historia del rey Argantonio, conocido también como el Rey de la Plata por el poderío que pudo acumular a lo largo de su mandato. Incluso en los registros de textos antiguos, se describe a este ser con una raza que no parecía humana, que lo envuelven en hipótesis de misterios y que lo asocian con un hombre que no era completamente humano, sino que se trataba de una raza extraordinaria de otros parajes del universo que vino a colonizar la Tierra. Y es por esa razón que no existen registros arqueológicos precisos de los tartesos, y así se justifica la desaparición inexplicable de su reino sin dejar huellas. Lo que sí se sabe es que el reino tartésico precedido por él fue un reino próspero y de un comercio estable. Sin embargo, el misterio de esta civilización aún no ha podido ser develado por los más asiduos investigadores, ya que su historia está tejida con hilos de fantasía que, pasando por Roma y por Grecia, se construyen alrededor de su rey y su imperio, que solo hoy podemos seguir imaginando a través de las fantásticas historias que nos permiten seguir las pistas de una maravillosa y enigmática civilización, y que el tesoro del carambolo solo nos brinda más preguntas por resolver, dejando a la imaginación su incalculable tesoro oculto que sigue a la espera de ser descubierto en las profundidades de la Tierra. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.